ya no hay sitio para tu ideal. Sigue adelante y ve, buscando siempre la verdad. Se necesita tener mucho coraje para caminar. Siempre habrá un Corazón abierto como el tuyo para los demás, y un lugar donde podrás hallar tu paz y tu identidad. Se necesita ser valiente para terminar el camino que a ti solo te ha tocado caminar. Los pesimistas y los cobardes te dirán que no hay sentido luchar contra corriente, que es mejor el descansar. siempre habrá Alguna mano amiga que te ayudará a alcanzar una victoria nueva en cada nuevo lugar. ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué cosa eres tú? Si esperas que resuelvan todos los problemas solo para ti, ¿qué cosa eres tú? Si no quieres luchar, si entregas tu vida a la violencia, el vicio y el rencor. Se necesita ser valiente para terminar el camino que a ti solo te ha tocado caminar. Los pesimistas y los cobardes te dirán que no hay sentido luchar contra corriente, que es mejor el descansar. siempre habrá Alguna mano amiga que te ayudará a alcanzar una victoria nueva en cada nuevo lugar. Persona eres tú, humano eres tú, llamado a vivir en armonía con la naturaleza y los demás. El mundo eres tú, la vida eres tú, dale sentido haciendo algo para los demás y por los demás.
Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas días, hermanos. Buenos días, Padre. En esta Santa Misa vamos a encomendar el descanso eterno de Cecilia Centeno Juárez, Pedro Cruz Sánchez y José Enrique Centeno. Dispongamos nuestro corazón para participar juntos de la palabra de Dios, reconociendo ante Jesús nuestras fragilidades. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a recitar juntos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. ¿Todos? Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alabe, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita entre ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento un instante. En este día, el Evangelio de Mateo nos prepara dos sentencias que Jesús ha dicho para que podamos reflexionar. Una de ellas es la invitación que Jesús nos hace a todos nosotros, para especialmente los que estamos cansados y los que llevamos cargas pesadas y que no podemos descansar. Jesús en el Evangelio revela al Padre sus misterios
menciona que el Padre revela sus misterios a los pequeños y a los escondidos, y a los sabios y a los inteligentes. Y como les decía, el día de hoy es una invitación en descansar en Jesús, en tomar reposo, especialmente para todos los que estamos cansados. Pero el Evangelio no apunta al cansancio físico que podemos tener nosotros a través de nuestro trabajo, sino habla al cansancio físico frente al pecado. ¿Cuánta gente vive de frente al pecado? Y el pecado ha hecho de ellos un estado de opresión y los ha hecho cargar un peso. Jesús está llamando, por lo tanto, a aquellas personas que viven en la aflicción al pecado. Él está llamando a los que siempre caen en el mismo pecado una y otra vez, incluso algunos pecados que están ocultos y que solamente la persona lo sabe. Los seres humanos a veces caemos y vivimos en la aflicción del pecado. ¿Y qué es vivir en la aflicción del pecado? Todas las personas podemos caer en la aflicción del pecado, en ese estado de tristeza, abatimiento, pena, dolor o sufrimiento que se funda en la raíz de un acto que yo realizo. Hay gente que vive en la aflicción del pecado porque se peleó con su mamá o con su papá. Vive en la aflicción del pecado porque abortó, o vive en la aflicción del pecado porque se peleó con su mejor amigo o su mejor amiga. La aflicción del pecado es ese estado donde el hombre, a causa de un hecho contrario a la voluntad de Dios, sufre las consecuencias de sus propios actos. Ustedes pueden recordar que cada vez que nosotros no estamos en la gracia de Dios, no nos sentimos bien. Sentimos que algo anda mal y necesitamos quitarnos eso de encima. Porque la presencia de la realidad del pecado siempre se presenta en la conciencia del hombre. Porque es la conciencia del hombre la que le indica que estás viviendo en un estado de aflicción causado por el pecado. Y es allí donde el hombre comienza a sentir un disgusto, una incomodidad, no solamente hacia sí mismo, porque su conciencia es la que la está acusando, sino una incomodidad, un disgusto frente a la vida, frente a Dios. Porque el pecado es la frustración, no solamente de sí mismo, sino es la frustración de lo que acontece frente a Dios. Es el desvío propio del camino que Dios nos marca, es salirnos del camino. El pecado es ese falso camino que se emprende y que solo llega a la frustración del hombre. Eso hace el pecado. El pecado nos llega a frustrar no solamente mis planes personales, sino el proyecto de Dios que está marcado para mi vida. Por eso, esa frustración progresiva es la que daña al hombre y que muchas veces lo engaña. Vivimos en un estado de aflicción. Y Jesús, cuando se refiere, vengan a mí los cansados y agobiados, se refiere a esto, a las personas que están cansadas de su propio pecado. ¿Cuánta gente está cansada de su propio pecado? Se confiesa y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, como si nada hubiese pasado en su vida. Por eso el hombre vive cansado de su pecado, de las consecuencias que trae su pecado. Ese pecado que nos roba el gozo, que nos roba la confianza, que nos trae la culpa interior. Híjole, la regué, lo hice mal. Que apaga el Espíritu de Dios con los dones de la sabiduría, la prudencia, el consejo, la templanza. Que trae un dolor al alma porque nos sentimos mal por lo que hicimos. Que rompe el corazón de Dios porque rompe la gracia, rompe el corazón del prójimo porque rompo la comunión con Él, rompe la comunión conmigo mismo porque me siento mal yo. Porque el pecado abre la puerta siempre a otro pecado.
¿Cuántas veces hemos utilizado una mentira para justificar otra mentira? El pecado rompe esa comunión perfecta con la comunidad. Produce temor y quiere controlar mi vida. Por eso el pecado pone al hombre en un grave estado, el estado de la esclavitud, de la muerte espiritual, de esa incapacidad para poder buscar a Dios. Y eso es lo que el Evangelio de Mateo hoy nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. El pecado nos coloca en la incapacidad de podernos salvar a nosotros, en la búsqueda de Dios, porque eso es lo que quiere el pecado: separarnos de Dios, separarnos de nuestra comunión perfecta del amor. El pecado nos aleja de nuestro Creador. Si no, recordemos a Adán y a Eva, que pecaron, se escondieron de Dios cuando pecaron. Esto demuestra que después de pecar, quien se aleja de Dios es el hombre. No es Dios el que se aleja de ti, sino es el hombre el que se aleja de Dios. Adán y Eva se escondieron de Dios, se alejaron de Él. El pecado te destruye porque afecta a la persona mucho más de lo que puedes creer. El pecado te trae miedo, vergüenza. Recordemos nuevamente a Adán y a Eva. Cuando Dios los llama y estaban escondidos, ¿qué le dice Dios? ¿Por qué están escondidos? Y le dice a ellos: es que estamos desnudos. Llega la vergüenza, llega el miedo. Son sentimientos que a veces no experimentamos cuando no estamos en la gracia de Dios. Ustedes dense cuenta, cuando están peleados con alguien, esa persona no es capaz de mirarte a la cara, porque trae la vergüenza y el miedo del pecado. Esos son esas actitudes o sentimientos son las que lo acusan de que ha hecho algo que no está bien. El pecado arruina la relación con los demás. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. El pecado siempre arruina la relación que tenemos con el otro. No solo porque a veces preferimos culpar a los demás de los problemas que tenemos, sino porque también esa misma acción que hacemos nos daña. Qué importante es el Evangelio de hoy. Yo ayer que leí el Evangelio decía: wow, cómo Jesús el día de hoy nos quiere enseñar y nos quiere catequizar. A veces pensamos estas palabras: vengan a mí los cansados y agobiados, como el cansancio físico. Pero en el contexto que Jesús se encuentra, habla del cansancio del pecado. Por eso en la antífona que leyeron en el Salmo el día de hoy dice: ustedes son la estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense, habló: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estos misterios a la gente sencilla. A la gente sencilla. Y también permítanme decirles de esta frase: a veces pensamos que la humildad es sumisión, pensamos que la humildad es mansedumbre o pasividad, o la humildad es estar con la cabeza agacha, y creamos en nuestra vida una falsa humildad. Jesús nos dice que no seamos como los escribas, que exaltan su conocimiento, su ciencia, y que se sienten que lo saben todo y que tienen la verdad absoluta de las cosas. Jesús contrapone dos cosas hoy: la falsa humildad con el conocimiento. La falsa humildad no sirve para poder seguir a Jesús, porque la falsa humildad es disfrazarnos de aquello que nosotros no somos, inflarnos de aquello que nosotros no somos. Y la ciencia, que no puede sobrepasar
o no puede hacer que nosotros veamos al prójimo por debajo de nosotros, sintiéndonos superiores, porque entramos en el pecado de la soberbia. ¿Cuánta gente en estos días se siente superior a los demás? Vivimos en la época de la competitividad y la mayoría o muchas personas no tienen hoy en día una sola profesión. Muchos saben 2, 3 o 4 cosas. Y si vas a un trabajo, esa persona es funcional en 3 o 4 cosas que tú le pones porque estudiaron. Y qué bueno que estudiaron. El peligro es cuando lo que yo sé me exalta tanto a mí, que miro a los demás por abajo. Y caigo en el pecado de la soberbia, uno de los primeros pecados que la Biblia marca. De los 7 pecados capitales, la soberbia es el primero. Y la soberbia me lleva a creer que uno es mejor que el otro. La soberbia me hace pensar y me hace ver que yo estoy por encima de los demás. Porque la soberbia es ese apetito desordenado por la excelencia de uno mismo. Búscate a ti mismo. Eres tú el mejor. Tú eres el favorito. Por lo tanto, es esa manifestación inconsciente de la baja autoestima y de las diversas cicatrices de los acontecimientos pasados que necesitamos reforzar y que nos reconozcan. La soberbia es esa conducta más oscura que puede experimentar el ser humano, porque demuestra la miseria humana que finalmente rodea o bordea el corazón del hombre. Es una especie de orgullo en el que se realizan afirmaciones exorbitantes del rango, dignidad, estimación o poder que el mismo hombre tiene. La soberbia nos inflige tanto daño, hermanos, que nos hace pensar que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos perfectos, que nosotros estamos por encima de los demás, que nosotros somos mejores que los demás. La soberbia destruye la caridad fraterna porque no contempla al prójimo como sus hermanos, sino que lo hace que lo vea por debajo de los demás. Qué difícil es el Evangelio, qué desafiante realmente es el Evangelio. San Agustín, para terminar, San Agustín decía que es humildad lo que hace que los hombres sean ángeles y es la soberbia que lo transforma en demonios. Cuidado, ser humilde no es degradarse, ser humilde no es ser sumiso, ser humilde no es tener una postura mojigata, ser humilde es vivir en la justa medida frente a mis valores, frente a mis actitudes, frente a mi prójimo y frente a la presencia de Dios. Y vivir frente a la justa medida quiere decir que yo debo reconocer mis valores, debo reconocer mis talentos, pero también tengo que reconocer mis limitaciones y mis defectos. Fue la soberbia que transformó a Luzbel, fue la soberbia que arrojó a Adán y Eva del paraíso y fue la soberbia que destruyó Babilonia. La soberbia nos puede destruir, hermanos, puede destruir la caridad. 2 puntos importantes en el Evangelio de este domingo. El primer punto es la aflicción del pecado. Que tengamos cuidado con las consecuencias que el pecado produce en nuestra vida. Que tengamos cuidado con aquello que el pecado genera en nuestro corazón. Y número 2, el cuidado de no caer en el pecado de la soberbia, que destruye la caridad, que destruye la humildad y que definitivamente no es ni el sello, ni el signo, ni la característica de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.
Vamos a confesar juntos nuestra fe diciendo: Creo en un Oh Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias al Padre por toda la Iglesia, por toda la humanidad y por nosotros mismos. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia llamada a mostrar la paz y la bondad de Dios a todos los hombres en la tierra, oremos. Padre, escúchanos. Por las vocaciones al presbiterato, al diaconado, a la vida religiosa y a la vida monástica, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria, para que el Señor le dé paz y prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos. Padre, escúchanos. Por las familias, que siempre sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños y jóvenes que inician las vacaciones y participan en las actividades de verano que organizan las parroquias y los grupos de iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y nuestros familiares y amigos, oremos. Padre, escúchanos. Vamos a pedir en esta mañana por todos los enfermos a causa del COVID-19 en todo el mundo, gente que está sufriendo, gente que sufre en sus hospitales, en las casas, por las familias desesperadas, angustiadas, que piden la pronta recuperación de sus familiares. Oremos. Padre, escúchanos. Y pedimos de manera especial en esta noche, en este día, por Celia Centeno Juárez, Pedro Cruz Sánchez, José Enrique Cruz Centeno, para que encuentren el descanso y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concede los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Señor, no soy nada.
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y todos los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro cardenal Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Vamos a encomendar en esta mañana el descanso eterno de Cecilia Centeno Juárez, Pedro Cruz Sánchez, José Enrique Cruz Centeno, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz con ustedes, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Manifiesten a Jesús el deseo profundo de querer recibir el cuerpo de Cristo, de querer vincularnos con Él y pedirle que nos libre de las aflicciones del pecado y del estado de la soberbia. Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos, el gesto manso de la entrega. Vive en Jerusalén, te abrazaste de una vez a las cosas de tu Padre. Debe tu cuerpo crecer para poderse ofrecer como para nuestro hambre. Mi cuerpo es esto, soy yo. Mi sangre es esta, soy yo. Que por ti coman y beban, soy yo. Crean y vivan, soy yo. Que para siempre soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Se multiplicó tu amor, se partió, todos saciados aún sobraba. Se mostró tu intimidad, eres pan que solo vive por donarse. Noche de Jerusalén, listo para entregarte, eres tú nuestro Cordero.
Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a María Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. No se olviden que este mes de julio tenemos un lema que nos acompaña. El lema del mes es oración, camino de sanación. Y en el camino de la sanación invitamos a nuestra comunidad a que comparta nuestro lema en sus hogares, que pueda colocar este lema en la ventana o en la puerta de su casa para seguir evangelizando, como lo hemos estado haciendo durante estos días, a todos los hermanos que no conocen o que están alejados de nuestra fe. El último día de julio haremos el gesto del mes. El día de hoy se va a colocar una fotografía en donde dirá que vamos a pedir por todas las personas enfermas de COVID. Entonces, si ustedes conocen algún familiar, amigo que tenga el COVID o esté padeciendo esta enfermedad, que no tiene que ser signo de marginación, sino que tiene que ser un signo de misericordia con todos los que nos hemos enfermado, porque nadie está libre de esta enfermedad. Coloquemos el nombre de nuestros hermanos en el post que se va a colocar para que a fin de mes hagamos el gesto y los recordemos a ellos. Por supuesto que durante toda la semana estaremos pidiendo por ellos. También pedimos por el descanso eterno de Cecilia, Pedro y José, para que el Señor les conceda la paz, les otorgue el perdón, y a sus familiares que piden que oremos por ellos, que también se les conceda que sean reconfortados en el momento del dolor, especialmente en estos momentos donde ellos han perdido a sus seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Te pedimos, Señor, que el alma de tus fieles difuntos, muertos ya para este mundo, vivan para ti, y que tu amor misericordioso borre todos los pecados que cometieron por la fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un excelente domingo. Gracias.